Buenos días. Buen día, Ale. Buenos días. Siempre esta semana vamos a continuar con el tema de las estructuras de decisión, pero este ejercicio en donde vamos a implementar la instrucción if tiene algo nuevo también, ¿verdad? Que quiero explicarlo antes de pasar a lo que son las estructuras de decisión y es el ámbito de las variables. Si ustedes se fijan, aquí en la línea 10 ya tenemos una definición de variables. Hay una variable que se llama cooperativa, que es de tipo float, ¿verdad? Pero está definida en un ámbito diferente, ¿verdad?, al ámbito que hemos estado manejando con las otras variables que hemos definido. Por ejemplo, hemos definido variables a nivel de main. Por ejemplo, está nombre doctor, tipo turno, turnos, etcétera. Son variables locales al procedimiento main. También hemos definido variables a nivel de las funciones y procedimientos que nosotros mismos hemos creado. Digamos aquí en la función calcula turno, tenemos variables locales definidas, valor turno, pago. Ok. Cuando hablamos de variables locales, nos referimos a el ámbito. El ámbito significa dónde en mi código yo puedo utilizar esa variable. Un ámbito local está restringido a que la variable únicamente se puede utilizar en el lugar donde fue definida. Aquí la variable valor turno está definida a nivel de la función calcula turno. Por lo tanto, el ámbito o el lugar donde puede ser utilizada la variable es únicamente en la función donde fue definida. En ese bloque que yo tengo ahí sombreado, sería el ámbito de las variables valor turno y pago. Si hablamos de main, seguimos la misma lógica, solo que main pues, es la función principal de nuestro proyecto. ¿Bien? Estas variables, ¿cuál de su ámbito? Están definidas dentro de la función main. Por lo tanto, su ámbito es dentro de esa función. Solo pueden ser utilizadas acá. Esta llave aquí cierra a main. Entonces, el ámbito de las variables, nombre doctor, T, tipo turno, turnos, etcétera, es lo que yo tengo sombreado. Bien, desde el inicio de main hasta el final de main. Eso es ámbito. Esta es una de las razones por las cuales nosotros cuando invocamos a funciones y procedimientos tenemos que colocar parámetros o argumentos. En este caso, calcula total tiene dos argumentos, sueldo bruto, pago turno. ¿Por qué razón tenemos que colocar esos datos, ¿verdad?, y enviárselos a la función calcula total? Pues porque estas dos variables, ¿sí?, sueldo bruto, ¿dónde está definida? Bueno, es una constante, pero es local. ¿Miren? Está definida dentro de main. Pago turno, ¿dónde está definida? Está definida dentro de main. Su ámbito es únicamente la función main. Fuera de esa función, estas variables es como que si no existieran. ¿Qué significa eso? Que la función calcula total no puede acceder directamente a variables que han sido definidas en otras funciones o procedimientos. La única manera que tiene para darse cuenta del valor de pago turno es que le pasen ese dato como un argumento y la función lo reciba como parámetro. En cambio, si yo defino variables a este nivel, miren, no estoy dentro de ninguna función.
porque todavía no he empezado main. Pero estoy dentro de public class. Así que estas, en el caso de cooperativa, son variables que se definen a nivel de public class. Podríamos decir que son variables públicas. Su ámbito es mayor que el de las variables que se definen dentro de funciones o procedimientos. ¿Por qué? Seguimos la misma lógica. La variable cooperativa está definida a nivel de public class, por lo tanto, puede ser utilizada en public class turno doctor. ¿Dónde inicia public class turno doctor? Inicia acá. ¿Y dónde finaliza el public class? Aquí está. Fin de public class. De manera tal que el ámbito de la variable cooperativa es todo el public class, o sea, todo mi código. Miren, todo el código. Entonces, como tiene ámbito a nivel de public class, cualquier función o procedimiento puede acceder de forma directa a esta variable. Se distinguen perfectamente las variables que son públicas porque ya NetBeans las coloca en color verde. Aquí estoy en un procedimiento, calcula cooperativa, y estoy haciendo uso de una variable que no está definida dentro de este procedimiento, sino que está definida fuera de ese procedimiento, pero que la puede ver directamente, ya que no le pertenece ni a main ni a ninguna otra función, sino que le pertenece a todo el public class. Para entender esto mejor, vámonos a la pizarra. Diga. Pero imagino que esa variable pública de public class tenemos que definirla con el valor que va a almacenar, que debido al resultado que dé, tiene que ser compatible la variable. Compatible a nivel de tipo de dato. Sí, como es decir, si va a almacenar un tipo de dato float, tiene que ser definirse Exacto, como float. sí, exacto, sí, el tipo de datos siempre se tiene que respetar. Aquí lo único que varía es, depende de dónde está definida, dónde la puede utilizar, pero el tipo de datos siempre se respeta. Gracias. A la orden. Entonces, bueno, ¿cuál es la estructura de un proyecto en Java hasta lo que hemos visto el día de hoy? Bueno, tenemos un public class. Espérenme que aquí todo es en minúsculas. Un public class al cual cuando definimos el proyecto, pues le asignamos un nombre. Y tengo acá unas llaves, que es el inicio del public class. Después del public class, ¿qué tengo? Public estático. Private, static, void, main, etc. Con unas llaves que indican el inicio de main. Desde ahí, pues yo tengo todo lo que necesite colocar en main. Después de eso, cierro llaves, pero estas llaves son el fin de main. Y de ahí no voy a poner la sintaxis completa porque yo solo quiero que entiendan el concepto de lo que es variables a nivel de public class y variables a nivel de función o procedimiento. Fuera de main, yo puedo tener una función calcular, ¿ok? Y esa función calcular, abro llaves, ¿verdad? Va a tener un cuerpo de función y cierro llaves para indicar que ha finalizado las instrucciones de la función. Fin de calcular. Puedo tener procedimientos también, digamos, procedimiento, sumar, por decir algo, que va a tener también su inicio y va a tener también su final. Bien. Y ya una vez que yo he escrito todo el cuerpo de mis funciones y de mis procedimientos, entonces cierro esta llave, que esta llave es el fin de public class.
Esta es la estructura que hemos venido manejando. Bien. Entonces ahora vamos a definir variables en varios ámbitos. Pongamos que vengo acá y defino int a, b, c. Ok. Y después vengo y digo b, perdón, es igual a, llamo a la función calcular. ¿Y qué voy a encontrar en la función calcular? Bueno, en la función calcular voy a definir una variable local, int d. Y voy a decir d es igual a más 5. Y de ahí retorno. Como es función, tengo que hacer un retorno. Voy a retornar el valor de d. Ahora, si ustedes se fijan, cuando yo llamé acá a la función calcular, yo no le pasé ningún dato. Esta es una función que no tiene argumentos, por lo tanto aquí no debe de haber parámetros. No le estoy pasando ningún dato. Pregunta. Ya estoy aquí en el cuerpo de la función calcular. ¿Es correcta esta operación? No, ¿Qué pasa ahí? no hay parámetros para que utilice. Es porque no existe A. El valor de A No no lo existe, sacó. para la función calcular no existe A. ¿Cuál es el ámbito de la variable A? ¿Dónde está definida A? Main. Ajá, entonces el ámbito de A de esta variable es únicamente aquí, porque ahí está definida. Fuera de main no la puedo utilizar. Así que para calcular para esta función, A no existe. En esta línea, el compilador me diría que no encuentra la variable A. Aquella mensaje que dice cannot find, o sea, no puedo encontrar symbol, porque le pone symbol. Él no dice variable, sino que le pone symbol. Entonces no puedo encontrar el símbolo A. ¿Qué significa? Que no puede encontrar a la variable A. ¿Y por qué no la puede encontrar? ¿Mm? Porque es una variable local y la estoy utilizando fuera del lugar donde fue definida. Así como están definidas estas variables, ¿qué puedo hacer yo para que la función calcular pueda utilizar A? Definir A como un argumento Exacto, en main entonces para yo que después la diría, pase como parámetro. sí, voy a mandar, cuando llame la función, voy a mandar a A. Y la función va a recibir ese parámetro. Entonces, ahí sí, pero ven que no tiene el acceso directo. A menos que main le pase el dato, él no va a tener otra forma de darse cuenta de cuál es el valor de A. Y no es por nada, pero bueno, vamos a dejar que lo analicen. Aquí hay un error, no es de sintaxis. El programa con esto va a compilar, pero sí hay un gran error acá. Es un error de lógica. En main. Revisen a ver si adivinan cuál es el error. A no tiene un valor. Exactamente, miren. Está declarada y después la utilizo, o sea, envío. Y supuestamente yo estoy enviando un valor que está guardado dentro de la variable A. ¿Pero qué valor es ese? Si solo la definí y después le di un uso. ¿En qué momento le asigné un valor? ¿No? Entonces A es una variable que está vacía. Me puede dar una advertencia, ¿verdad? Que no ha sido utilizada. Digamos que es igual a 30. Entonces ahí yo sé que el valor 30 va a viajar a la función calcular y me va a dar como resultado 30 más 5, 35, lo guardo en D y eso es lo que retorno del valor de 35 y se almacena en la variable B. Ahora
Hagamos otra cosa. ¿Está correcto eso? ¿Está correcto la operación aritmética que está en la función calcular? No, ¿Qué pasa ahí? como es una variable local, no puede utilizarse en otra función. Exacto. E es una variable local que le pertenece al procedimiento sumar. ¿De acuerdo? Así que no puede ser utilizada en otro lugar, ¿verdad? Aquí la única forma en cómo calcular podría darse cuenta de que existe E es que el mismo procedimiento invoque a la función calcular y le pase un parámetro, le pase a E como parámetro. O sea, un procedimiento invocando a una función y pasándole un valor. ¿No? Se puede hacer, pero todavía no hemos entrado a ver funciones que invocan otras funciones. Ahora, voy a hacer otra cosa. Fíjense en las variables que están definidas en la función calcular y en el procedimiento sumar. ¿Ustedes creen que hay algún problema con lo que estoy haciendo? Específicamente en el caso de E. No, No hay ningún problema, pero tengo dos variables con el mismo nombre. pero como eran variables, como son variables locales, Ajá, no hay problema, porque solo E en ese caso solo existiría dentro de la función y la otra E solo existiría dentro del procedimiento sumar. exacto, exacto. O sea, este es un caso en donde sí se acepta que dos variables tengan el mismo nombre, porque son variables locales. La variable E que está definida en calcular no es la misma variable E que está definida en sumar. Es más, ni siquiera van a estar las dos coexistiendo en la memoria de la computadora al mismo tiempo, ¿verdad? Porque primero se va a ejecutar, no sé el orden, puede ser que primero se ejecute la función y después se ejecute el procedimiento, pero no se van a ejecutar los dos al mismo tiempo. Y cuando yo llegue acá, al final de calcular, esta variable E deja de existir, desaparece de la memoria. Por lo tanto, si yo después invoco a sumar, esta variable E es otra ubicación en memoria diferente a la que existía antes. Entonces, son dos variables diferentes, siempre y cuando sean variables locales. El ámbito me dice que la variable deja de existir cuando la función o procedimiento se deja de ejecutar. Así que es válido hacer esto. O sea, no me va a dar ningún problema. De ahí a que me pueda confundir por haberle puesto igual los nombres, pues puede ser que alguna gente se confunda si no entiende bien lo que es el ámbito. Entonces sigamos trabajando. Vamos a quitar esto. ¿Alguna consulta hasta ahorita con referente a lo que es el ámbito de lo que son variables locales? Revisen lo que hemos hecho.
Es el mismo caso, Herman. Si la variable E estuviera definida acá, es una variable diferente a la que está aquí, porque esta variable E, su ámbito es únicamente este. Fuera de main no existe E. Entonces yo puedo declarar otra variable E en otra función o procedimiento y el ámbito de esa va a estar acá. Entonces nunca van a coincidir o van a coexistir juntas en la memoria de la computadora. Ahora, bueno, esos son variables locales. Supongamos que vengo y defino acá, vamos a ponerle aquí. Miren dónde las estoy definiendo, la F y la G, esas dos variables. Ya no están dentro de ninguna función o procedimiento. Así que no le pertenecen a ninguna función o procedimiento. Su ámbito es a nivel de public class. Bien, y pueden ser utilizadas en el lugar donde fueron definidas. ¿Qué es public class o qué es lo que abarca public class? Public class inicia acá y ¿dónde finaliza? ¿Eh? Eso es todo public class. Así que las variables F y G pueden ser utilizadas en todo lo que yo tengo sombreado, en todo el public class. Modifiquemos algo. Voy a poner instrucciones a la par porque no tengo mucho espacio. Díganme si es correcto lo que estoy haciendo. Ok, acá como ya hay dos argumentos, tengo que poner dos parámetros. Es necesario lo que yo estoy haciendo aquí, de poner estos dos parámetros a la función calcular. Es No, no necesario. es necesario, Lee. ¿Cuál es el que no es necesario colocarlo? El F, El F. ¿Y por qué no es necesario colocarlo? porque la variable F existe en toda la clase. Así es. Entonces la única que es necesaria colocar sería A. Y yo aquí puedo decir esa operación para determinar el valor de D está correcta. Sí, Lee. Sí, porque miremos, analicemos. D es igual a A. ¿A dónde está definida? Está definida en main, pero main se la pasa a la función. Aquí está, entonces la puede utilizar. Bueno, 5 es un valor fijo. F es una variable. No la recibí como parámetro, pero entonces voy a chequear su nivel de acceso o de ámbito. Es una función, perdón, es una variable a nivel de public class, así que cualquier función o procedimiento que esté dentro del public class la puede utilizar. Entonces sí tiene acceso. No hay ningún problema con esta línea de código. Así como no hay ningún problema en que main le asigne valor a la variable f. Miren, ¿a dónde estoy utilizando f sin problema? En la función main y en la función calcular, en dos funciones. Y no hay ningún problema con ello. Cualquier función o procedimiento va a poder hacer uso directo de la variable f. Ahora, diga. Y si defino F fuera del main, se puede. Es decir, en el public class. Fuera del main o fuera del public class. Es decir, fuera del main, de la función main. Si Es yo que está, defino, no, está definida f fuera de la función main. no, si le doy un valor. Ah, no, no, porque, ¿cómo le explicaría esto? La estructura, ¿verdad? Está declarada o está diseñada para que el código esté encapsulado en funciones o procedimientos. Esa es la forma en cómo trabaja Java. Después, ya en el tercer parcial,
vamos a ver que hay elementos que sí se pueden colocar fuera de public class. Dicho de otra manera, un proyecto en Java no es necesario que solo tenga un public class. ¿Ok? O sea, puedo tener más cosas aparte de este public class, pero hasta el momento esta es la estructura que vamos a utilizar. Esa es la clase que nos proporciona Java para trabajar, pero después yo puedo declarar mis propias clases y obviamente van a estar fuera de esta y voy a tener más elementos y más código fuera de esta clase. Bien. Esta es una de las razones por las cuales, ¿verdad?, una función o procedimiento no se le colocan argumentos. Pregunta: ¿cuándo es necesario que al llamar a una función o procedimiento se le coloque un argumento? ¿Cuándo va a ser necesario? Miren los ejemplos que tenemos ahí. Piensen en A y piensen en F. ¿Cuándo es necesario que al llamar a una función se le pase un argumento? Imagino que cuando no es una variable, por decirlo así, pública, que está en public class, sino que es una variable ya definida y la necesita pasar dentro de main para pasársela a una función. Sí. La respuesta sería cuando la función que se va a ejecutar, o sea, la función que yo estoy llamando, no tiene un acceso directo al dato, ¿verdad?, para poder trabajar con él. La función calcular, ¿sí?, no tiene acceso directo a A. No lo tiene. ¿Por qué no tiene acceso directo a A? Porque es local a main, ¿verdad? Pero en cambio está utilizando F. ¿Cuál es la diferencia entre la variable A y la variable F? ¿Cuál es la diferencia? Que la hace, que se necesita pasar como un argumento y ya la F la puede tener como un acceso directo. Pero sí, pero ¿a qué se debe eso? Porque A Al no, ámbito, al ámbito, al lugar donde están definidas las variables. ¿Quién tiene el ámbito más amplio aquí? ¿A o F? F. F, F tiene el ámbito más amplio. ¿Dónde puedo utilizar la variable F? en cualquier parte de, En cualquier parte de public class. ¿Dónde puedo utilizar la variable A? Solo en void. Solo en void main, solo en la función main, ¿no? Entonces yo, es lo que teníamos al inicio, ¿se recuerdan? Así y así. Que esto es incorrecto, porque no puede hacer uso de A, ya que el ámbito de A solamente es este. Pero sí puede hacer uso de F, porque el ámbito de F es todo el public class. Entonces, cuando yo estoy creando una función o procedimiento, ¿verdad? No es solo las instrucciones o las operaciones que va a realizar. También tengo que definir si necesita argumentos o no los necesita. ¿De qué depende eso? Del ámbito de las variables, o dicho de otra forma, de los datos que necesita la función para trabajar. Si el ámbito de esos datos que ocupa la función es local, pues no hay de otra que mandárselos como argumentos. Pero si el ámbito de esos datos, ¿verdad?, es a nivel de public class, ahí no hay que mandarle nada. Él puede verlos de forma directa, puede acceder a ellos de forma directa. Eso es el ámbito, muchachos. ¿Alguna consulta?
Ok. Entonces, quiero que practiquen hoy. Déjenme buscar. En el PDF que les publiqué la semana pasada, creo que decía material de estudio para el fin de semana, algo así. Sí. Está este programita, Pago Taxi. La práctica, por favor anoten para que no se les olvide, va a consistir en que hay unas variables que utiliza este procedimiento, que son la variable de subtotal y la variable de descuento. A ver, el procedimiento se llama calcula total. Aquí está. Entonces, estas variables, ¿a dónde están definidas? ¿Le pertenecen a main? No. El ejercicio va a consistir en que yo quiero que cambien el ámbito de estas dos variables. Estas dos variables van a tener ámbito a nivel de public class. En consecuencia, si hay que hacer alguna modificación a alguna línea de código de este programa, entonces tienen que hacerla, según lo que les expliqué en la pizarra. Repito, van a cambiar el ámbito de las variables subtotal y descuento y las van a poner a nivel de public class. Y van a revisar si hay que cambiar alguna línea de código, ya que el ámbito de estas dos variables se ha modificado. ¿Ok? Lili. Entonces trabajen en eso y mañana miércoles, ¿verdad? En los primeros minutos de la clase vamos a revisar el ejercicio. ¿Comprendido? Sí, Lick. Muy bien. Sí, Lick. Ah, claro, Lili. Perfecto. Entonces mañana, después de revisar el ejercicio, vamos a ver el código que les mostré en donde ya sí implementamos variables a nivel de public class. Va a ser todo por el día de hoy. Continuamos mañana. Gracias, Buen Feliz día, día. Lili. Gracias a ustedes. Gracias, Buen Lick. día. Día. Adiós. Feliz día, Lili. Igualmente. Gracias, Lick. Adiós.